Bueno, muy buenos días a todos. Muy agradecidos por su asistencia a la conferencia de hoy. Me voy a permitir en un momento presentar al ponente. Antes de hacerlo, simplemente quisiera recordarles, en fin, vamos a tener un par de conferencias todavía en el ciclo de conferencias que impartimos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga, Delfín y yo. Y sobre todo los invitamos mucho al sexto seminario internacional de la red ALC China. Desde hace un par de semanas ya hemos subido el programa completo. Yo les recuerdo, va a ser un evento, un seminario internacional 100% digital, vía Zoom. En el programa encontrarán las ligas. En algunas de los eventos se requiere de un sencillo proceso de registro. De nuevo, el evento es 100% gratuito. Contaremos con, en fin, más de 120 conferencistas, un grupo muy valioso de ponentes magistrales. De antemano les agradezco mucho por toda la difusión que pudieran realizar. Esto va a ser a finales de este mes, del lunes 29 de mayo al miércoles 31 de mayo. De antemano, de nuevo, muchas gracias por su apoyo. El día de hoy, pues muy contentos de contar con la asistencia de Elías Masri. Elías ha sido muy paciente y muy amigable con el Sechimex. Ha participado en varios de los eventos, publicaciones, como la publicación el año pasado sobre los 50 años de la relación diplomática entre México y China, con un artículo. Muchas gracias de nuevo por tu paciencia, Elías. Yo les recuerdo, Elías es el director general de Giant Motors Latinoamérica. Contamos con varias publicaciones en la red y en el Sechimex sobre esta empresa. Elías cuenta con una amplia experiencia laboral en comercialización, gestión empresarial, en la industria electrónica, bienes de consumo y particularmente también en autopartes automotriz, ¿no? Cuenta con estudios universitarios en la UNAM, también en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y la Harvard Business School. Y yo les recordaría, me parece particularmente relevante la experiencia de Elías Masri, entre otras cosas, sin demeritar, por supuesto, su amplia experiencia laboral, pero me parece muy valiosa y relevante, como pocas otras empresas y personas probablemente en América Latina. En fin, de contar con más de 15 años de experiencias de integración muy específica, muy concreta en autopartes automotriz. Yo les recuerdo, seguramente nos comentará algo al respecto, la experiencia con FAW Trucks desde hace más de 15 años y después ya más recientemente con Hack, en las que, en fin, Elías ha tenido ahí una participación muy significativa, muy relevante, y yo les diría un laboratorio probablemente de cooperación entre México y China, no en términos abstractos, sino que como lo ha vivido y sufrido seguramente Elías, como pocas otras empresas en América Latina, ¿no? Entonces, en fin, muy contentos, Elías, de que nos Gracias. acompañes, y bueno, encantado de tener este diálogo, esta presentación. Usualmente las preguntas se hacen vía el chat de Zoom. Si tuvieras algún problema, yo con muchísimo gusto, en fin, leo, resumo algunos de los cuestionamientos y preguntas que existieran, ¿no? Adelante, Elías. Bueno, primero, pues muchas gracias. Ojalá hubiera estado mi mamá y mi esposa para escuchar. De verdad, te agradezco muchísimo la introducción y bueno, primero que nada,
sí, quería hacerles a lo mejor una presentación más gráfica, pero como el tema es la relación que hay con China específicamente, y para lo que nos reunimos es entender muy bien todo la cultura y todo el reto que existe entre las culturas de México y China. Me pareció más importante comentarles un poco y empezar desde la historia, ¿no? Yo creo que la historia marca un poquito más los obstáculos y también las cosas que hay que conocer. Y bueno, a nosotros nos costó pues conocerlas en tiempos muy distintos a los que hoy vemos a China, por supuesto. Mi experiencia ya venía de tiempo antes con relaciones muy estrechas con empresas coreanas, con empresas japonesas. Curiosamente, para nuestra cultura, pues a lo mejor coreanos, japoneses y chinos resultaría ser muy similar. La realidad es que es bien distinto. Cada una tiene sus propias culturas. Y si recordamos, y me imagino que aquí habrá gente que sí se acuerda y otros que estarían muy jóvenes en ese tiempo, pero la historia empezaba cuando hablábamos de que el made in Japan era un concepto de baja calidad. Y la realidad es que teníamos un país esforzándose fuertemente para mejorar esa calidad, lanzar marcas, entrar al mundo, salir de su propio mercado. Y por supuesto un país como Japón lo logró en el área de electrónicos, lo logró en el área de telecomunicaciones y por supuesto también, como último, pero no menor, en el área automotriz. Siempre esta tendencia la veíamos venir en Japón, lo mismo pasó en Corea, años después, y Corea también, con sus grandes conglomerados, como dato curioso, uno de los principales fabricantes de maquila de marca propia para nosotros en México fue Samsung. Hoy ver a Samsung es algo importante de notar, cuando era una fábrica que se dedicaba a la maquila de muy buena tecnología, muy buena calidad, pero nunca se atrevían a salir con su marca, hasta que un día lo hicieron. Y yo creo que esta historia de estos países lo que sí tienen en común es un gran esfuerzo, un gran trabajo, una visión de gobierno que todos comparten y todos deciden hacia dónde van. Y con la fábrica que platiquemos, la persona que platiquemos, tiene bien claro cuál es la visión de los siguientes 10 años, ¿no? Y China no es la excepción. China, cuando nosotros iniciamos con el proyecto de que México requería y merecía tener una industria automotriz mexicana, ensambladora, nos encontramos con varios retos. Uno es que México se convertía en un país fabricante automotriz. Esto estamos hablando precisamente lo decía Enrique, hace 15 años. México, un país totalmente fabricante, cero importadores, las plantas puestas en México, un mercado muy ordenado, una industria muy bien capitalizada, con grandes obstáculos de entrada. Y en ese tiempo había varios esquemas en donde uno podía entrar al mercado automotriz. Uno, por supuesto, sería ser importadores, como existía en ese tiempo varias marcas que desafortunadamente no fue un esquema que a las marcas les funcionó. México no era un país para importadores. La segunda, que era montar una planta para exportación, principalmente Estados Unidos. Tampoco nosotros veíamos el producto hecho en China, ensamblado en México, como nuestro potencial mercado, el americano. Y esto hacía que el volumen tampoco podría ser del tamaño que un país como Estados Unidos, o si como una fábrica mexicana para exportar, si no tienes el mercado americano, realmente el volumen no lo justifica. Y la tercera, que fue la que tomamos, que era tomar un gran riesgo, confiando en el país, era primero poner una planta ensambladora y luego obtener los permisos para hacerlo. Ese era uno de los requisitos, y de alguna manera la decisión fue sí invertir en el país y sí confiar
en un gobierno tanto estatal como federal, como todas las instituciones, de que esos permisos, si hacíamos bien el trabajo y teníamos una buena ensambladora, vendrían con la planta para poder, en ese momento, poder competir de manera frontal con las plantas establecidas en México, lograr, y a lo mejor hablo un poco técnico, pero el BIN, que es el número identificador de un vehículo, trae qué planta lo ensambla, y eso es un registro mundial, tener ese registro, el poder ostentarse como hecho en México, que era muy importante para nosotros, y bueno, el generar un almacén fiscal automotriz, y por supuesto la inversión que implica una planta. Y para darles un antecedente, veíamos en China una tendencia muy parecida a lo que va a pasar en los demás países. Un país en donde ya dominaba el mercado de electrónicos, televisores, modulares, sonidos, etcétera. Ya dominaba de alguna forma la fabricación de telecomunicaciones. Ya estaba y había comprado empresas muy importantes en cómputo. Y el único mercado que unía todo esto era el mercado automotriz. Y de alguna forma, en ese tiempo, hablando con gente que inclusive hoy seguimos en contacto, nos decían, en 15 años, o en 10 años, o en 12 años estaremos liderando el mercado mundial automotriz cuando ni siquiera tenían su mercado interno dominado. Era increíble una visión de ese tipo, y la verdad es que nosotros sí les creímos, porque ya lo habíamos vivido y sabíamos qué estaban haciendo. Y China, por supuesto, empezaba a entrar al mercado automotriz, porque en ese tiempo, si algunos recordarán, la electrónica, la telecomunicación y la tecnología estaban en industrias separadas. Y poco a poco se fueron fusionando al nivel de los celulares que hoy conocemos, y todo esto lo unía todo en un coche. Entonces, si estas migraciones de fusiones de grandes conglomerados querían salir a los mercados, tendría que ser precisamente en la industria automotriz. Entonces, con esa visión empezamos a analizar la planta, empezamos a formarla. Esto fue en 2006. Y efectivamente, una de las grandes plantas conglomerados de propiedad federal en China era FAW, y habían 4 o 5 grupos importantes en esto que surtían básicamente el mercado nacional chino, que era un mercado más pequeño que el americano, pero curiosamente con sociedades de marcas de todo el mundo, con la condición de que se aliaran de manera directa con marcas ya existentes en China. Y esto era la intención de transferir tecnología y avanzar mucho más rápido en competir en el mundo. Y así lo hicieron, y fuimos parte de este desarrollo. La gran decisión era coches o camiones. La planta estaba más dedicada a camiones. El reto era importante en el tema de ensamble, pero en un coche es mucho más piezas, mucho más complejo. Y la otra que teníamos que vivir, y sabíamos que la íbamos a vivir, era el tema de el hecho en China. Por supuesto, en México había habido mucho producto que venía con una calidad, digamos, no adecuada para lo que se vendía en México, mas sin embargo, sí era una calidad que China vendía y que funcionaba, y que en México importábamos de una manera como queriéndolo vender con una calidad distinta. Y eso sabíamos nosotros, que sí había las calidades si uno paga el precio. Y de alguna manera nosotros estuvimos dispuestos a pagar el precio de productos de calidad en China, que era algo muy tentador de siempre encontrar el mismo producto más barato, pero sabíamos que lo barato simplemente era un detrimento en cuanto a garantía o durabilidad, y la decisión fue: paguemos el precio para tener el mejor producto que China y que tenga la mejor fábrica atrás con el respaldo y las garantías. Y la decisión fue: no entremos a coches, porque las emociones en un coche son muy, muy importantes. Es un vehículo, la compra de un vehículo, de un coche es totalmente emocional, y la venta de un camión es totalmente racional. Es consumo, capacidad de carga,
combustible, espacios, etc. Entonces empezamos con camiones y esa es la primera incursión que hacemos con China. Nos salíamos de manera muy estrecha a que aprendamos juntos porque, y les platico un poco, el proceso industrial de la planta automotriz inicia con prensas, que son las que moldean el metal, luego soldadoras que unen esos metales y luego el proceso de pintura. Estos tres procesos hoy día son totalmente robotizados. No tienen personas atrás y requieren de muy grandes volúmenes para que sean rentables. Cosa que sin duda China iba a tener el volumen y va a tener las inversiones necesarias. El cuarto proceso, que es el ensamble de todas estas partes y el combinar partes de todo el mundo para lograr el vehículo terminado, ese es el proceso que nos trajimos a México. Entonces entendíamos que íbamos a usar las fuerzas de cada uno en base a sus posibilidades y entendimos que ese proceso para México era un proceso competitivo, de mano de obra intensiva, con autopartistas muy profesionales ya en México, y sabíamos que ese proceso lo podíamos hacer mejor nosotros en México que ellos en China, y por supuesto los tres procesos anteriores, ellos iban a ser los expertos y tenían el volumen. Y de ahí nació la planta de ensamble. Duró un año el proceso de los permisos y duró más de un año el entendernos tanto en lo que ellos consideran lo que significa el usuario, a lo que nosotros transmitíamos de lo que era el usuario en México. ¿Y qué sucede? Es muy interesante porque cuando hay un país que sí quiere entender el mercado de afuera, es mucho más fácil trabajar. Pongo ejemplos muy sencillos. Teníamos un pequeño camión que cargaba 1 tonelada, pero choferes habitualmente del centro de la República al norte no cabían. Eran mucho más grandes de lo que estaba planeado el vehículo en cuanto a personas para los que lo usaban en China. Y hacer una cabina nueva porque simplemente es muy chica, era una inversión muy grande, ¿no? Entonces, ese tipo de retos, el reto de los embalajes, el reto de la calidad que llegaba y la calidad de pintura que se requiere en México, todo esto, la única forma era que un país como China y ejecutivos que estaban muy interesados en México realmente invirtieran en hacerlo. ¿Y qué quiere decir invertir? En ese tiempo FAW fabricaba entre 2 millones, 3 millones de vehículos al año. Nuestros pedidos eran más o menos al principio como de 1,500 vehículos al año. Y para que las vestiduras vinieran en el color que en México sí aceptamos y que en China no los tienen, era más fácil sacar el proceso, llevarlo a un tapicero y regresar el vehículo y mandarlo a México, que hacer el cambio en una planta de esos tamaños, ¿no? Entonces, estos son el tipo de situaciones que se enfrenta una planta que quiere ser multinacional, pero que está muy enfocada a su mercado. Y eso era lo que sucedía con todas las plantas automotrices en China. Interesante ver que cuando las personas están convencidas de un proyecto, y eso incluye a mis colegas chinos, realmente los obstáculos son menos. Y esta empresa se formó gracias a la voluntad de personas, no de empresas. Y de entendernos en cuanto a sus necesidades y las nuestras, y la confianza. Y yo creo que en mis mejores experiencias han sido las grandes personas que he tenido en el camino de China, que han tenido la voluntad y la visión de qué significa ser una empresa transnacional. Y bueno, esa, digamos, es la historia de inicio. Por supuesto, no fue nada sencillo ensamblar en México y aprender del ensamble. Los camiones tuvieron un crecimiento muy importante en México, con una gran alternativa. Nunca vimos el tema de vender un camión o un vehículo basado en el precio, porque realmente es algo que usas y es un patrimonio. Entonces
La sensibilidad en cuanto al precio sí es importante, siempre cumpla con todas las necesidades que tienes. Y para eso, el producto tenía ya un valor internacional que era imposible hacer una gran oferta por ser un vehículo chino. Y era enfrentarnos a la cultura mexicana del hecho en China. Y el hecho en China significaba, hijo, lo voy a comprar, pero seguramente me va a fallar, no me van a responder. Entonces tuvimos que salir con una garantía de 5 años en estos camiones, que era algo impensable, en todos los vehículos con una red de distribuidores locales que tenían mucha experiencia, talleres en toda la República, el hecho en México, que era para todos estos efectos muy importante, por supuesto un precio competitivo, y contar con todas las refacciones. ¿Y qué significaba esto? En la industria automotriz podemos tener grandes almacenes de refacciones, pero nunca sabemos qué es lo que va a fallar. Cuando tienes una planta ensamblando y estás dispuesto a que un vehículo en un taller no se quede más de 24 horas, quiere decir que estás dispuesto a parar tu producción con tal de mandar la parte necesaria para que ese cliente que tiene un taller salga con su camión. Y bueno, eso fue lo que hicimos, que no era típico en la industria automotriz, porque si ese cliente llegaba al taller y tardaba más de 48 horas en salir, el comentario siempre era, ves, te dije, era de China, no debiste haberlo hecho. Si hubiera sido cualquier otra marca bien establecida en México, americana y demás, seguramente esas 48 horas, el comentario sería, es que pues, me tocó mala suerte y pues el vehículo a mí, pero no puede pasar y me voy a esperar una semana. Entonces, la exigencia hacia nosotros era mucho mayor que lo que tenía la industria en general, y lo entendimos, y creo que eso fue uno de los principales baluartes de la empresa, en donde nunca negamos el origen, nunca dijimos que era otra cosa más que lo que hacíamos, sí trabajábamos en que el producto fuera lo más hecho en México, acorde a los mexicanos, y de alguna manera enfrentábamos esa situación de imagen en donde pues, decidimos enfrentarla de manera como si fuera esto necesario. Si requeríamos mayor inversión que otras marcas para que el cliente estuviera contento, no dudábamos en hacerlo. Y bueno, esta fue una historia que duró en camiones casi 10 años. En marcas chinas entraban y salían, otros querían entrar al mercado sin una planta, otros querían buscar ser importadores. La realidad es que durante estos 10 años fuimos prácticamente la única planta automotriz mexicana, que hasta la fecha seguimos siendo la única. Y cuando vimos que ya las marcas en China, y les platico cómo crece el mercado, China se convierte en un país donde el mercado local duplica el mercado americano. Hablábamos de un país que era menor en el tamaño de su consumo interno, y en 5 o 6 años posteriores ya era igual que el americano, y 3 o 4 años más prácticamente era el doble. Ese fue el nivel de crecimiento de China en la industria automotriz, con calidades que ya igualaban inclusive vehículos europeos. Ya se volvían maquiladores de las grandes marcas para exportación, y por fortuna estábamos nosotros ahí. Yo creo que si no hubiéramos estado ahí desde el principio, a lo mejor hubiera sido muy difícil vender un proyecto como el nuestro a una planta que ya conoce bien cómo exportar. Pero ya estando ahí, creo que China también valoró mucho que en México especialmente, no conozco otros países, pero México, el socio local da un valor agregado muy importante. Y el socio local lo que da es la idiosincrasia, la confianza, el esfuerzo y la visión de largo plazo. Y eso ya lo habíamos capitalizado, pero de alguna manera, cuando vemos que esto sucede en China, decidimos que era momento de entrar con coches. Y inclusive el mismo proveedor anterior, con todos los proveedores, sabiendo que había que invertir en México, que no era nada más mandar coches, sino era invertir en la tecnología, era invertir en la necesidad del mexicano,
y que sí estábamos dispuestos que el mercado no se acople al vehículo, sino el vehículo al mercado. Y eso implicaba que ellos entendieran desde su origen que la vestidura tenía que ser negra y que la cabina tendría que tener el tamaño necesario. Y ya estando en esa circunstancia, ya encontramos los fabricantes adecuados para hacerlo. Tuvimos la oportunidad de conocer prácticamente a todos y definimos a Jack como el proveedor para vehículos de pasajeros. Básicamente 3 razones importantes que probablemente no tengan que ver con la visión que tendríamos como producto, pero el producto tenía que ser bueno, sin duda, pero eran curiosas las experiencias que habían tenido en otros países. Jack estuvo en Brasil 10 años antes y seguía en Brasil. A pesar de que el gobierno brasileño les había puesto trabas, su decisión de entrar a un mercado era definitiva, no era entrar a ver qué pasa. Y eso para nosotros era muy valioso. Las recomendaciones de los clientes que tenían a nivel nacional y, por supuesto, la visión de marca. Era una empresa que vivía de su marca y no de la maquila y la cuidaban genuinamente como tal. Entonces, estas visiones y los vehículos que nos mostraron se juntaron con nuestra visión de manejar SUV y entrar al mercado de jóvenes. Y precisamente esa fue el reto, eso fue lo que definimos y a ellos fueron los que decidimos. FAO, entendiendo que ellos eran mucho más de camiones y de vehículos más grandes, se quedan en la planta y nos convertimos en la primera planta donde conviven marcas competidoras fabricando sus productos bajo el mismo techo. Y creo que eso fue algo que se hizo un paradigma inclusive en China. Cuando íbamos era siempre la pregunta de cómo hacen para que convivan 2 marcas que son competidoras en la misma planta, cómo diferencian un producto de otro. Y la verdad, todo hacía sentido cuando es una planta en México para mexicanos. Y escogíamos el mejor producto, nos aliamos fuertemente con Jack, hicimos el lanzamiento, ya teníamos la experiencia de los dealers, ya teníamos bancos, ya teníamos compañías de seguros, ya habíamos avanzado. Todo esto, sin duda, el éxito de Jack hoy no lo vemos si no hubiera sido por el aprendizaje de 10 años anteriores. Y yo creo que eso es como lección de empresario, es que no hay caminos cortos. O sea, sí tenemos que vivirla, sí tenemos que planearla y tenemos que tener una pasión de lograr lo que pensamos porque hay muchas razones para abandonar el proyecto. Y la verdad es que así fue. Y de alguna manera Jack entra al mercado hace 6 años, entra con toda esta base, entra con 2 filosofías distintas a lo que estamos viendo hoy en el mercado de entrada de otras marcas chinas, y una de ellas es ensamblar en México. Creemos en ese modelo, es un modelo que funciona, es un modelo que respalda, que mexicaniza el producto, y como todos ustedes manejan en México, ahí sí hablo a todas las generaciones, conocen lo que significan los topes, los baches, las humedades, inundaciones, alturas. Eso no existe en otros países. Y si no acoplamos el vehículo a ese tipo de orografía y a ese usuario mexicano que tiene la exigencia del mercado americano y manejamos como latinoamericanos, es solamente en México que sucede este tipo de circunstancias. El vehículo tiene que ser especial y pensado para México, y eso creo que fue uno de los grandes éxitos de entrada. La segunda importante, considero yo, y creo que eso lo vivimos todos los empresarios, en el manejo de la pandemia, y con esto termino para abrir las preguntas, con el manejo de la pandemia pudimos medir claramente con quién estamos asociados realmente, quién es nuestro socio que nos va a respaldar, quiénes no, y con quién queremos contar para salir de la pandemia. Y la verdad es que fue una prueba de fuego importantísima en donde mostramos que la relación personal, el compromiso personal y la visión de largo plazo la compartíamos con
Jack, con todos sus ejecutivos y con las personas que hasta hoy siguen ahí, y que íbamos a estar dispuestos a vivir esa pandemia de la mejor manera posible, con una visión de salir de ella, por supuesto. Y el resultado fue que Jack fue la primera marca que regresó al volumen de 2019 en septiembre de 2020. Tuvimos una caída en 2000, por supuesto, en la pandemia, en la crisis más importante que ha tenido el mundo. Tuvimos una caída del 9% cuando el mercado cayó el 50%. No perdimos a ningún distribuidor. De hecho, abrimos 2 nuevos durante la pandemia y lanzamos 3 productos nuevos. Y por el otro lado, se abrió una plataforma digital que no teníamos, planeada para lanzarla, la lanzamos y fuimos la página más visitada durante 3 meses consecutivos, en donde teníamos actividades para la familia, para los niños, etcétera. Se volvió una plataforma social. Y lo más importante es que con Jack lanzamos en 2019 lo que hoy Jack es el número 1 en ventas en México, que son los vehículos eléctricos. Y en 2019 todo el mercado mexicano y todos los dealers y demás nos decían, está muy bien, creo que va a ser el futuro, pero todavía no. Y decidimos que México sí, ¿por qué no? México tiene la infraestructura, tiene la situación, tiene la cultura, tiene la necesidad. ¿Y por qué no México? Lo merece. Y lanzamos 5 modelos nuevos eléctricos, totalmente eléctricos, a finales de 2019. Y eso generó una plataforma que permitió que cuando el mundo cambió eléctrico y México ya estaba, nosotros teníamos el producto. Entonces son situaciones algunas de coyuntura, algunas de planeación, algunas nos equivocamos, por supuesto, pero después de la pandemia, con los asociados que tuvimos, los vehículos eléctricos, las plataformas digitales y el ensamble mexicano, logramos salir fortalecidos. Hoy les doy algo de números. Jack hoy tiene 50,000 vehículos circulando a nivel nacional en manos de usuarios. Tenemos una producción ya estable para este año de 30,000 vehículos en la planta, principalmente producto para México, y tenemos 17 modelos distintos, desde diésel, gasolina, camiones en cuanto a comerciales, SUVs y una gama completa de vehículos eléctricos. Hoy Jack es la marca más vendida en vehículos eléctricos en el país, con cada 10 vehículos, 6 que se venden en México son Jack. Principalmente, por supuesto, en grandes flotillas, como podemos mencionar, varias que tienen la visión de un México mejor y se han unido con nosotros para hacerlo. Y bueno, básicamente el mensaje es que para nosotros China ha sido un extraordinario socio. Espero que si Enrique entrevista a los chinos digan que nosotros somos un extraordinario socio para ellos. Creo que así es. Creo que la visión que hoy tienen de México en lo que pudimos contribuir es una visión de empresarios serios, de continuidad y de inversiones y de riesgos, de visión. Y yo la visión que tengo de China es exactamente igual. O sea, ya no son, digamos, más visionarios en relación a su mercado interno. Ya hoy, los jóvenes que hoy tenemos involucrados en las empresas chinas son gente que habla perfecto inglés, que tienen perfecto el mundo en general, que aunque allá no tengan las mismas redes sociales que nosotros, las conocen perfectamente bien. Y tenemos la suerte de que por lo menos mandan gente constantemente a tenerlos entrenados fuera, y nosotros somos una escuela para ellos en cuanto a la cultura fuera de China. Y por supuesto tenemos gente nosotros en China que aprenden una cultura que de veras, desde mi punto de vista, es admirable. Pues básicamente esa es la historia. Me pediste que sea un poco breve, una historia muy larga.
Espero que no me haya brincado algo que fuera de interés, pero por supuesto estoy abierto a cualquier duda. Muchas gracias, Elías, por en fin, hacer una reflexión sobre esta larga trayectoria, ¿no? Llena de altibajos. Ya se van planteando algunas preguntas vía el chat. De nuevo, si fuera necesario, con gusto las retomo. Dos o tres, las dos o leo si gustas. Dos o tres preguntas por mi parte en lo que se van generando otras preguntas, Elías, ¿no? Por un lado, a ver, no se trata acá de hablar mal de nadie, ¿no? Pero si tú comparas la experiencia que tuvieron con FAO Trucks y la de Jack, digo, más allá de que una empezó hace 15 años y la otra empezó hace 6 años, claro, la industria automotriz china ha aprendido sustantivamente, ha habido una revolución en la producción, en el diseño en China, y me imagino que eso también se ha reflejado con ustedes, ¿no? Todos estos contratiempos, por decirlo de alguna forma, de pinturas a números de SEA, que las partes por ahí recuerdo que no estaban ni bien ni numeradas, etcétera. Me imagino que eso en el 2017 ya no sucedió. ¿Pudieras comentar algo sobre este proceso de aprendizaje? No, de nuevo, no se trata de hablar mal de nadie, pero no, tú, por como supuesto. receptor, creo que has tenido, eres testigo de este cambio, ¿no? Mira, yo creo que es importante mencionar que también las empresas en China sufrieron una gran transformación interna basada en las políticas que tenían y el tipo de participación accionaria, digámoslo así. FAW, que es un conglomerado federal muy importante, enfocó durante 10 años sus fuerzas para ser un socio ideal de marcas como Volkswagen, como Toyota, como Audi, como Mazda, y de alguna forma el enfoque a su marca fue mucho más virando hacia vehículos comerciales. Entonces no hubo un desarrollo de alguna manera en vehículos de pasajeros. Y los que tenían eran mucho para el mercado local. Entonces, realmente la necesidad del mercado mexicano venía con productos que tuvieran esa visión de la necesidad de México, más que de la fabricación de China. FAO o algunos fabricantes como FAO no tuvieron de alguna manera esa transición con su marca, sino con marcas que ellos son socios para el mercado externo, y hacia adentro tenían una visión mucho más enfocada hacia la necesidad propia de China, ¿no? Entonces, lo primero era tratar de que ellos se acoplaran en los camiones, que sí se logró en que fuera un camión adecuado para México, pero no había continuidad en el tema de pasajeros, que ese era un gran tema. Y así lo entendieron, y así fue. Y nuestro cambio dentro de la planta fue una transición totalmente ordenada, que yo creo que ha sido de mis mejores experiencias de cambio en una empresa. Por supuesto, cambiar de proveeduría, cambiar de personas, siempre puede llegar a ser doloroso para las empresas. En este caso, fue una transición totalmente ordenada. Seguimos con una relación impecable y de alguna forma la necesidad del mercado fue distinta a la visión que tenía la empresa, y nos dimos los tiempos necesarios para hacerlo. Entonces, no podrían solo más que hablar bien, no hay tema. Yo creo que el mercado mexicano es dinámico, y lo que sí habría que estar siempre es alineados a esa dinámica, ¿no? Y como empresa, nosotros mexicana, sí teníamos que movernos a la velocidad que el mercado nos requería, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el tema, pero creo que es la mejor experiencia de transición que hemos tenido con un proveedor estratégico en mi historia empresarial, donde no hay un tema de lo que dice el contrato, no hay un tema de lo que viene el interés de uno o del otro, sino más bien es sentarse a la mesa
juntos a ver qué nos conviene y no nos perjudiquemos, sino al contrario, nos ayudemos. Y eso es una lección también que creo que vale la pena, porque no nada más es en las buenas, sino también en las malas cuando uno valora sus usos. Dos breves preguntas adicionales por mi parte y ya hay un buen número de comentarios y sugerencias, Elías. Pero yo recuerdo mucho y muy bien haber estado en la planta de ustedes con The FAO Trucks y siempre me río en buena lid, pero recuerdo las tasas de productividad, el aumento que lograron, claro, porque al inicio la producción fue muy complicada, ¿no? Y por ahí salían pocas unidades al inicio y claro, eso permitía tasas de productividad altísimas, ¿no? Eh, pero a lo que voy es a lo siguiente, Elías, y que tiene que ver con lo que tú señalabas con Jack. Creo que no se ha analizado y reconocido suficientemente un cambio realmente muy brusco, muy sustantivo en el registro de nuevos autos de México en los últimos 2 años, ¿no? Es decir, si hasta hace 2 años la participación de los autos chinos, no en autopartes, pero de autos chinos, era en el mercado mexicano relativamente pequeña, de pronto algunos sorprendidos ven que el nuevo registro en México en el 2023 es superior al 20%. AIJA cuenta, es un actor importante, hay algunas otras empresas. ¿Podrías decir algo al respecto? O sea, ¿esta tendencia llegó para quedarse o es un pico que va a desaparecer de nuevo? ¿Cuál es tu impresión sobre este tema? Yo creo y digo, es importante, creo que el trabajo no solo nuestro, sino de varias empresas que confiaron en China, basado en lo que sí conocíamos y la poca conocimiento que había de China por parte de México, nos permitió ver que lo que está sucediendo hoy no es sorpresa. O sea, China ha crecido en ese sentido, ha invertido en ese sentido. Por supuesto, es el líder absoluto en los vehículos eléctricos, por mucho. Ha invertido en la tecnología y hoy no es de extrañarse que marcas hayan llegado a México convencidas de que es un mercado noble. Y por el otro lado, marcas existentes, de las que sí conocemos, y me permito no mencionarlas, pero todos las conocemos, las marcas americanas, algunas europeas, sus productos son hechos en China. Y de alguna forma la importación creció importantemente a México por parte de estas grandes empresas, en donde sustituyeron dentro de la crisis del abastecimiento que tuvimos y de las cadenas de surtimiento que tuvimos post pandemia. Por supuesto, la fuente de productos se convirtió en China. Nosotros éramos, digamos, por supuesto, no el volumen que tienen las grandes empresas para México, pero éramos casi los únicos que traíamos contenedores de ciertos puertos y de repente ya se volvió un puerto muy atractivo y por supuesto, pues las tarifas suben y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sí viene para quedarse. Esta situación que vemos en México ya pasó en Chile, ya pasó en Uruguay, ya pasó en muchos países en donde la participación china equivale dentro del mercado a la participación de fabricación mundial que tiene. Hoy China fabrica el 37% de todos los vehículos del mundo. Entonces no es de extrañarse que esas mismas participaciones se vayan viendo en los diferentes mercados, por supuesto con usos y costumbres distintas. Pero sí vemos, la invitación que sí hemos hecho es que el esquema de ser un importador, de no contar con una planta de ensamble, de no tener una red de distribuidores involucrada, pues es un tema que varias marcas en México ya no están haciendo, y la invitación siempre es que si van a entrar a México, que sea una entrada definitiva. Creo que varias lo están haciendo así. Les faltaría invertir en este país, que yo creo que eso sí lo vemos como mexicanos. Les faltaría tener una planta de ensamble,
para dar el apoyo de postventa y la tropicalización al producto, pero creo que esta tendencia llegó para quedarse y crecer. Y una última pregunta, Elías, el tema que tú señalaste sobre vehículos eléctricos, ¿no? De nuevo, ustedes no están para hablar mal de nadie, pero creo que con esta discusión de inversiones nuevas en Monterrey, etcétera, pareciera que va a ser el primer vehículo eléctrico fabricado, ensamblado en México, etcétera. Con base en lo que tú dices, si visitamos el portal de GML y de Yaque México, pues pareciera que no es el caso, ¿verdad? No es el ¿Podrías, caso. ¿podrías comentar algo al respecto? Es decir, ¿desde cuándo ustedes están cooperando? Porque no es una inversión, como no es una inversión extranjera directa como tal la de Jack, sino que es un trabajo conjunto el que están realizando, pero ¿podrías comentar algo sobre, en fin, la parte eléctrica, la batería, me imagino que se importa desde China? ¿Podrías comentar algo de tiempos, desde cuándo, algún volumen, etcétera? Mira, yo creo que inclusive la respuesta se junta con varias preguntas que veo en el chat. Yo te diría, por supuesto, al contrario, creo que para México el que haya inversiones importantes como la anunciada por Tesla es trascendental, como esa inversión o cualquier otra que venga al país en cuanto a fuente de trabajo, en cuanto a inversión, etc. La realidad es que el mercado mexicano, nosotros, gran parte del vehículo hoy, inclusive siendo eléctrico, pasa por los procesos de semi-ensamble en la planta porque todavía la batería viene integrada al chasis. Las inversiones que se están haciendo hoy en planta, que nosotros llevamos haciendo inversiones muy, muy importantes en una planta de ensamble. La planta hoy tiene prácticamente de lo que tú conociste el doble. Hoy son 100,000 metros cuadrados de líneas de ensamble y de alguna manera estas líneas de ensamble, los ingenieros, el EV Center, o sea, nosotros tenemos en esa planta el único EV Center que puede desensamblar una batería hasta el núcleo más pequeño. Quiere decir que si aquí nos imaginamos varios mitos en los vehículos eléctricos de que si se amuela la batería, perdí mi coche. Y no, la batería es como un motor. La batería está compuesto por miles de componentes. Lo que pasa es que todos esos miles de componentes son de alto voltaje. Entonces, mucho más, si no tienes la planta y no tienes la ingeniería y el equipo para hacerlo, pues es más fácil. Se descompuso la batería, se cambia por otra, el costo es casi del 40% del valor del coche. Cosa que con nosotros no sucede, que creo que es una ventaja importante. Esa batería hoy se puede reparar a nivel de su núcleo cuando una pila pequeña que está dentro de esa batería falla o no está al nivel de las demás y regresar esa batería al 100% de su capacidad. Y mantener esa degradación de una batería vehicular del 1.8% anual, que significa una duración pues por más de 30 años, pero para el vehículo, de alguna forma, 8 años, por lo menos teniendo una garantía de que no baja del 80% de la carga. Entonces, esa garantía entiendo que se va a dar en México, mas sin embargo, hay que tener los elementos para darlo, como es la planta de ensamble y el EV Center que tenemos. La otra ventaja que hemos logrado y por lo que estamos en este mercado de manera mucho más discreta, por supuesto, que los anuncios que se han hecho de inversiones, lo que hacemos es que varios de nuestros vehículos eléctricos son gemelos de los vehículos a gasolina. Y me refiero a gemelos a que es el mismo vehículo. Eso significa que lo único que cambia es la transmisión, es por supuesto el tren motriz. Pero las partes son comunes, las salpicaderas son las mismas. En caso de colisión, los costos son los mismos que un vehículo a gasolina. Y eso da en tiempos, eficiencia y costos una ventaja importante. Entonces, hoy, si hablamos del mercado eléctrico,
la misión de la empresa, y es donde estamos muy comprometidos, es en democratizar este mercado de vehículos eléctricos para llegar a quien realmente quiere un vehículo eléctrico, que por supuesto son los jóvenes que están más preocupados por la parte ecológica. Los vehículos de más de $1 millón, a lo mejor el acceso a ellos es de gente que probablemente tiene los recursos, pero no tiene la visión ecológica, sino tiene la ambición de tener la nueva tecnología. Y nosotros queremos entrar al segmento del interés ecológico y especialmente de jóvenes. No hemos dejado ese perfil. Por eso hoy nuestro vehículo más vendido y que hoy es el 40% del mercado nacional, que es la 10X, es un vehículo de 450,000 pesos, totalmente eléctrico y de 350 kilómetros de autonomía. Creo que vamos por ese camino. Entonces, sí, las baterías son del fabricante más importante del mundo, que por supuesto está en China. Les comento, las 3 fábricas que acaparan el 80% del surtimiento de baterías son chinas. Por supuesto, una megafactory de Tesla sería muy bienvenida para poder tener ese balance en América, pero de alguna forma, y había otra pregunta por ahí, en cuestión de litio, en cuestión de México es un gran país, pero de alguna manera la tecnología para fabricar esas baterías significa mucho más componentes que litio, mucho más componentes que simplemente el querer hacer la inversión. Y todos esos componentes realmente hoy, con ya casi 18 años vendiendo vehículos eléctricos, está en China. Entonces confiamos plenamente que por ahí seguiremos. Por supuesto, el vehículo de Jack en México, a partir yo creo que en unos 6-7 meses, se empezará a ensamblar en México. O sea, nosotros ya hacemos esa inversión. Hoy el tema es cómo separar y cómo integrar las baterías a diferentes modelos, pero estamos trabajando y las inversiones están hechas para que nosotros a partir de enero del año que entra, el 100% de los vehículos eléctricos que vendamos estén ensamblados aquí. Muchas gracias, Elías. Hay una pregunta por parte de Andrei Guerrero, que pregunta si Giant Motors de Latinoamérica tiene alianzas con otras empresas y si pudieras comentar algo sobre las cuotas que de las 2 empresas, FAO Trucks y Jack en México, y cómo ha variado en cuanto a la producción, ventas en México. Mira, hablando hoy prácticamente la planta y todos los modelos, inclusive tenemos proveedores de toda parte del mundo, pero en México tenemos más de 67 proveedores que están alrededor de la planta. Y tenemos una filosofía de primero apoyar a los proveedores que puedan surtirnos dentro del círculo de los siguientes 50 kilómetros alrededor. Y con nosotros han crecido muchos de ellos, que eso nos enorgullece mucho. En cuanto a aliados, pues son muchos. El principal aliado, por supuesto, es Jack en cuanto al diseño, pero tenemos a todos los autopartistas, desde los que fabrican las transmisiones, fabrican los filtros, fabrican inclusive las correderas de los asientos, porque nuestros asientos tienen que ir un poco más atrás de lo que normalmente se acostumbra en el mercado, los amortiguadores, resortes, etcétera. El vehículo de Jack en México es más alto que los vehículos que normalmente se venden en todo el mundo, porque necesitamos darle más aire al vehículo para que no pegue en todas las irregularidades que tenemos en el terreno. Entonces, realmente como aliados son muchos. Creo que somos una cadena muy importante en donde estamos nosotros en el centro, pero la labor es desde las empresas logísticas, que ya tenemos alianzas muy importantes, desde los fabricantes en China, fabricantes en Europa y por supuesto los fabricantes en México, y nosotros nos toca eso llevarlo a un distribuidor que también es un gran aliado. Hoy tenemos 52 distribuidores a nivel nacional, o sea, hoy hay agencias en prácticamente todas las ciudades de más de 1,5 millones de habitantes, de 1 millón de habitantes, y son empresas independientes con inversiones independientes,
Y eso, por lo menos si vemos todos estos empleos que se generan en inversiones independientes de muchas empresas, especialmente los distribuidores, y que viven de la marca y de lo que fabriquemos, pues prácticamente hoy son 8,000 familias las que están involucradas. Por supuesto, no todas ellas con GML y no todas ellas dedicadas con nosotros en relación a la relación laboral, pero sí dedicadas a la marca directamente por 50 empresas que invierten en agencias, en talleres, en locales muy importantes, de muy buen tamaño, y que contratan cada uno de ellos entre 25, 30, 40 personas, dependiendo del tamaño. Entonces, creo que los aliados no es tanto un aliado, sino somos parte de la misma cadena, todos. Muchas gracias, Elías. No queremos abusar de tu tiempo. Yo rescataría tal vez 2 o 3 preguntas para finalizar, ¿no? Una, y bueno, de antemano me disculpo ahí con todos por no tomar todas las preguntas, pero hay una pregunta de José María Calderón que me parece valiosa en torno a las diferencias idiosincráticas entre México y China. Y lo que pregunta es, digo, en términos amplios y cualitativos, en fin, ¿dónde hay mayor convergencias, divergencias? ¿Qué elementos idiosincráticos en tu larga trayectoria te parecen positivos y qué elementos probablemente también permiten o generan dificultades, ¿no? En el día a día con ingenieros, con distribuidores, con mucha gente con la que has convivido, ¿no? Mira, yo te diría, y agradezco la pregunta, José María, yo te diría que una de las barreras importantes, sin duda, es el idioma. O sea, el idioma siempre ha sido un tema en relación a que convergemos ambas culturas en el inglés, mas sin embargo, el nivel de inglés que se maneja tanto en China como en muchos colaboradores nuestros en México, pues no es, digamos, un nivel que se pueda manejar a nivel técnico, a nivel planta, a nivel entrenamientos, ¿no? Hoy tenemos importante entrenamiento que vienen expertos de China en relación al manejo de la batería de un vehículo eléctrico, y pues sí tenemos que tener un intérprete de chino-español porque tampoco ellos hablan el español. Entonces, el idioma yo creo que es una de las barreras que hay que encontrar, y yo les transmito mi experiencia. Los intérpretes no funcionan. O sea, porque de alguna manera, y en varias reuniones que tuvimos, era saber que yo llevaba a alguien que sabía chino, y por supuesto la conversación, que es un medio de negociación de ellos, hablar en su idioma mientras uno está ahí, que a veces saca un poco de onda porque nosotros somos muy corteses en el sentido de no hablar con otra persona si no estás atendiendo esta, no funciona con ellos. Ellos negocian en su idioma delante de uno. Y cuando saben que hay algún intérprete que conoce el idioma, simplemente les rompe uno todo su esquema de negociación. Entonces, para nosotros era mucho más sencillo decir, hagan lo que tengan que hacer y cuando tengan la conclusión, la platicamos. Y es parte de ese entendimiento. Y el mexicano también tenemos el tema de los tiempos. O sea, para ellos es muy cansado esperar los tiempos de decisión que tomamos las empresas mexicanas por todos los escalafones que hay y demás, y las tomas de decisiones. Entonces, sí buscan estar siempre con gente que pueda tomar decisiones, porque realmente son gente de toma de decisión rápida. Entonces, eso de alguna manera nos los han hecho ver, y es cierto. Entonces, sí es una dinámica muy rápida, y yo te diría, José María, que el horario a veces juega a favor y a veces en contra, pero de alguna manera sí tenemos que converger en algún momento en donde se hable de persona a persona. Los mails son muy complicados, tratamos de no escribir más que información relevante, no se entienden igual, y el contacto personal se ha vuelto muy importante. De hecho, mucho de la negociación que se hace internamente se hace por WeChat, que tú lo conocerás muy bien, Enrique, pero
pero es telefónico y es de presencia. Y de alguna manera creo que eso es muy, muy importante en la relación con ellos, entendiendo. Y ellos nos admiran por la familia, nos admiran por quienes somos, nos admiran por todo ese esquema que tenemos de familia y de relaciones. Y de alguna manera ellos lo que buscan cuando estamos allá es ser familia. O sea, tratan de acoplarse. Entonces, todo este ritual de comidas con la bebida, con el brindis, etcétera, que para muchos en México cuesta trabajo porque la comida es distinta, porque no me gusta así. La verdad es que ellos lo valoran mucho y es parte de vivir esta relación. Ellos cuando vienen nos respetan y el respeto hacia ellos también. Y al final, porque hay otra pregunta por ahí, sí es correcto. Estos negocios se hacen entre personas y no empresas. Una penúltima pregunta, Elías, por parte de Carlos Viguri. Uno de los cambios, entre muchos otros, en toda esta larga trayectoria de 15 años, es, entre otros, bueno, las tensiones, confrontación entre Estados Unidos y China, toda esta discusión sobre friendshoring, ally-shoring, etcétera, etcétera. Y él pregunta, ¿no considera usted que a futuro el entorno de China se vuelva incómodo para ustedes, por decirlo de alguna forma, ante estas tensiones? Mira, yo creo que justamente esto que nosotros transmitimos es una inversión mexicana. O sea, realmente el tener una planta, el tener el dominio de la tecnología, el desarrollar el que el producto se ostente como hecho en México, nos ha permitido que las partes no solo vengan de China. Por supuesto, tenemos partes que se fabrican en México, muchas de ellas son fabricantes que exportan a China y que en vez de exportar a China lo entregan en México. Hay otras que tenemos americanas, por supuesto, y también tenemos de los demás orígenes, de India, de Singapur, etcétera, y creo que es un mercado global. O sea, entendemos la situación que hay de China con Estados Unidos, de que de repente cambian las manchas mundiales en relación a la relación. Creo que lo más importante es tener un modelo de negocio que esté aliado con la estrategia del país. Y Giant Motors es una empresa mexicana invirtiendo en México para producto mexicano, por supuesto para exportar de México a otros países, pero México es nuestra sede y todo el mercado y el desarrollo del producto se hace en México. Y hoy considerarse como la única ensambladora mexicana creo que nos da una posición importante, no solo social, gubernamental, sino también como un modelo de negocio sostenible en el tiempo. Última pregunta, Elías. Fabiola pregunta con respecto al capital humano que ustedes han logrado atraer, oferta, demanda, comparaciones que tienen con China. Tú comentaste este centro para el ensamble, pero también reparación de baterías, que es algo, me imagino, que más sofisticado. ¿Se pueden hacer estos liderazgos que ustedes están haciendo en México, o hay restricciones significativas con respecto al capital humano, ¿no? Mira, la verdad es que tenemos una limitación mundial, no es solo de México. Estamos hablando de que una industria como la automotriz no había tenido un cambio tan radical en los últimos 100 años, desde que se inventó el motor a combustión. Por supuesto, la academia tiene un rol muy importante en esto, y la tecnología, la velocidad que va, lo que nos hace falta es gente que entienda esta nueva tecnología y vaya al ritmo de la tecnología. Muchas veces los países crecen o las tecnologías cambian y la gente le cuesta más trabajo. Eso es lo que estamos viviendo hoy.
un esfuerzo muy importante. Hoy tenemos un Jack University que nos dedicamos exclusivamente a entrenar a recién egresados de universidades en la materia mecánica, que hay que empezar a enseñarles de cero la parte eléctrica. Entonces, sí, realmente creo que ese es un obstáculo que tenemos que librar, como todas las tecnologías nuevas. Creo que tenemos el talento para hacerlo. O sea, nosotros hemos tenido una experiencia extraordinaria con la gente y su labor. Y repetiría nada más que sí tenemos un par de obstáculos. Uno es que la tecnología ha ido muy veloz, más allá de la academia o más allá de la experiencia adquirida por parte de los técnicos. Y la segunda es el idioma. Entonces, esos son dos de los factores que hacen un poquito más compleja este cambio. Bueno, pues muchas gracias, Elías, de nuevo, no queremos No, al contrario. abusar Bueno, ahí. mira, veía yo por ahí alguna otra pregunta en el caso de MG, en el caso de algunas marcas. Por supuesto que la mercadotecnia es extraordinaria, en todos los sentidos, pero MG no es una marca inglesa, por supuesto, es una marca de una prestigiosa empresa que se llama SAIC. SAIC es una de las más grandes en China, por supuesto. Y lo menciono porque justo en parte de la conversación, una de las experiencias nuestras fue tratar de iniciar esto diciendo, no, es una tecnología alemana con una parte aquí, y lo que mejor nos funcionó fue ser tan claros como que es una marca china ensamblada en México y con todas las virtudes de un mercado mundial. Y yo creo que ese es el lenguaje que el usuario final merece. Y es lo que nosotros estamos convencidos de hacer. Muy bien, Elías, muy agradecido por tu valiosísima reflexión y espero que podamos seguir en contacto. Gracias por tu tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Varias preguntas, con mucho gusto a través de Enrique. Si hay alguna situación, con mucho gusto, Enrique, las escribimos, se las mandamos. Agradezco muchísimo el foro. Para mí esto es academia, lo cual es mi alma mater y lo aprecio. Sin duda, la UNAM para mí siempre va a ser algo a lo que le debo una lealtad importante, y aprecio muchísimo esta invitación, Enrique. Gracias, Elías, un abrazo y quedo a las órdenes de todos. Muy amables. Hasta luego, gracias. Y vayan a una agencia Jack, conózcanlos. Y vale manejen un vehículo eléctrico. Vale la pena revisar ahí Hack México y bueno, ahí los modelos que tú... Sí, Jack.mx, pero vale la pena la experiencia de manejar un vehículo eléctrico, tanto para decidir no comprarlo como para comprarlo. Pero hay que entenderlo, hay que vivirlo. Entonces los invito a que lo hagan en cualquier agencia de Jack. Lo haremos. Gracias de nuevo, Elías. Buen día. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos.